Sara Jimena, ¿me está escuchando y viendo la pantalla? Bueno, ¿alguien está viendo la pantalla y me está escuchando? Sí, Sí, doctor. doctor. Ah, bueno, Buenas listo. noches, sí, doctor. Bueno, entonces, pues yo soy Marco Alfonso Nieto García, médico patólogo, docente de la universidad hace muchos años. He recorrido todos los puestos de la universidad, desde catedrático hasta rector, y volví a la cátedra, volví a la base. Y me llamaron porque la doctora Marta Cabrera, que daba estas, digamos así, estas actividades en el grupo de ustedes, pues se pensionó. Entonces, quiero saber de ustedes cuántos son los del grupo. ¿Quién me puede dar alguna información? Doctor, nosotros somos 10. 10. Bueno, entonces yo creo que ya Somos están 10, los pero en 10 el aquí grupo en la total somos 40. reunión. Ah, bueno, Camilo. Entonces, quiero contestarles, hubo un abandono ahí, pero yo creo que ahorita vuelve. Quiero comentarles que tengo más o menos un plan de trabajo en tiempo diseñado como para que darle una mirada. No sé si lo están observando ahí Sí, en, doctor. en la pantalla. Yo lo tenía como fecha de miércoles, pues lo tenía para el 10, pero se cruzaba con la actividad que tuvieron. Entonces ahorita veríamos lo de anatomía e histología del cuello uterino, que presentaría yo en las bases y luego les enviaría unos documentos para complementar. Luego, para la siguiente semana, los miércoles definitivamente no se puede, ¿no? ¿O qué horario tienen los miércoles? A ver, Camilo, adelante, que tiene abierto el micrófono. Bueno, entonces quisiera saber, a ver, Juan, bien, ¿sí? O sea, esta y la próxima. ¿De qué hora a qué hora sería? Mm, Yo creo que si los agilizamos un poquito, podríamos hacerlos de una hora. Podríamos hacerlos de una hora eventualmente. A las 9. A si tengo 9 a 10. Por ejemplo, viernes 9 de la mañana se puede. Los miércoles. Bueno, voy a cuadrar a ver si podemos de 9 a 10. Entonces, por ejemplo, el próximo miércoles que estamos a 17, podríamos hacerlo de 9 a 10. Ah, todavía tienen embriología. Bueno, entonces para la semana entrante, ¿qué día les quedaría fácil? Por ejemplo, lunes de 11 a 12.
Martes de 11 a 12. Bueno, entonces el próximo martes, por ejemplo, nos encontraríamos, que es martes 16. Entonces yo aquí hago 16 y una vez lo marco y le ponemos 11 a 12. 12 ya. Entonces el martes 16. La siguiente semana, ¿eh? O el martes también se puede. Ah, bueno, a esa hora. Listos. Entonces sería el miércoles de 9 a 10, el 24. Muestra a ver cómo estoy miércoles a las 11. Sí, podemos hacerlo entonces el 24 de 11 a 12. A 12, listos. Y la siguiente reunión, la histología la estoy, ¿qué? Le estoy dando yo, ¿no? La Ruiz, listo, solo en primero, listos. Dije, porque de pronto me aparece la sorpresa de la histología. Listos. Entonces, la daríamos, sí, 7 de abril, sí, señor. A las 2. Entonces, hagámoslo martes 6, a las 11. Sí, martes 12 y marcamos aquí 6. Entonces, de 11 a 12. Y la última reunión, que es el 14, antes de la presentación ya en la reunión, miércoles de 9 a 10. Entonces, 12, 13, muestra entonces ese miércoles, estoy aquí mirando mi agenda, ya les digo, dejémoslo a las 12, 12 a 13. Entonces ya, bueno. Entonces ustedes como pueden ver, para la próxima reunión sería la historia natural del cáncer de cuello uterino, técnicas diagnósticas y vamos a hablar del virus del papiloma humano. Hablaríamos de eso. Yo ahora les mando con Sofía este programita. Luego la siguiente reunión, citología, todo lo que es el método de toma de las muestras y la conducta según el resultado. Entonces, para las tomas de las citologías y todo eso hablaríamos ese día. Y en la siguiente reunión, evolución del cáncer de cervix y tratamiento.
y finalizaríamos con la prevención y la vacuna. Son los temas que tengo propuestos para desarrollar. Y tengo una propuesta adicional que la podríamos hacer con 2 o 3 compañeros de ustedes que decidan, un programa de radio por la emisora de la Universidad del Quindío. Lo pregrabaríamos para el público general para hablarles del cáncer de cuello uterino y de la prevención. Que ya nos poníamos de acuerdo, nos reuniríamos de pronto eventualmente en la emisora, o en mi casa tengo espacio suficiente para tener un buen distanciamiento y tengo los equipos de grabación, entonces no habría problema, porque la transmisión de ese programa se hace los martes de 2 a 3 de la tarde, pero para no interferir los horarios, podríamos ya ponernos de acuerdo para grabar el programa, y que inclusive entre ustedes deciden quién, escogen 2 personas que quieran participar en la grabación. ¿Qué piensan de esa propuesta? Sí, Hacemos doctor. algo Parece bien. Pues doctor, es una propuesta muy interesante, muy buena. Sí, Además que es diferente, doctor. es diferente, como para mostrar algo distinto y un producto útil para el público de la actividad que ustedes están desarrollando. Entonces nos ponemos de acuerdo, podemos grabarlo perfectamente si hay chance en la emisora de la universidad, y si no nos ponemos de acuerdo, se puede grabar en la casa. Eventualmente podemos hacerlo un sábado, por ejemplo, un domingo, en caso de necesidad, y ahí ya adelantamos esa parte del trabajo, que sería algo interesante. Entonces ya lo organizaríamos para esa época. Entonces sí quedo pendiente de lo que sugieran, pero a mí me parece que algo novedoso, y para que los docentes vean que hay algo especial y un producto útil de una vez para las personas. Entonces, quedamos pendientes, ahí con el tiempo van mirando a quienes escogen y los seleccionamos para estarlo grabando por ahí después, entre el 6 y la fecha de la presentación. Como son 2 presentaciones, entonces ya después vamos a distribuir qué parte hacemos en la primera etapa y qué parte en la segunda. Bueno, Doctor, pues yo creo que lo mejor A sería ver. hacer la presentación al principio, que libre ya para el final. Pues no libre, pero que no tengo presentación para el final. Es decir, se podría hacer un solo día y no en 2 días como está programado. Sí, porque podría ser una y de pronto en la segunda presentamos el programa ya. Sí, en la primera el tema completo y en la segunda el programa. Entonces consulte con el doctor Zapata y ahí vamos madurando el tema. Entonces yo voy a presentarles ahorita algo de anatomía del cuello uterino, pero vamos a hablar también un poquito de la vagina, porque a veces cuando se hacen citologías vaginales se encuentra uno con sorpresas, que las muestras que salen, pueden salir muestras correspondientes a lesiones o a tumores que hayan también en vulva y vagina. Entonces vamos a hacer una revisión rápida, aunque ustedes ya vieron esa histología o no la han visto. No. No, doctor. ¿Sí la vieron ya? no, No. doctor, no lo hemos visto. Bueno, entonces aquí vamos mirando esos elementos, ¿no? Recuerden los labios mayores. ¿Qué podemos decir? Que hay un epitelio escamoso, estratificado, queratinizado, igual a la piel, o es piel. Y como piel que es, tiene todos los anexos: pelos, glándulas sebáceas, glándulas sudoríparas, y tienen buena cantidad de corpúsculos sensitivos. Y que los labios mayores son homólogos del escroto, tienen los anexos de la piel, como dije, tejido adiposo,
y una musculatura lisa que equivale al dartos que tiene el escroto. Más o menos eso así en términos generales. Entonces, ¿qué tipo de tumores nosotros podemos encontrar ahí? Nosotros podemos encontrar especialmente carcinomas escamocelulares o epidermoides relativamente frecuentes, menos que el cuello uterino, pero los podemos encontrar. Puede que haya también lipomas y eso, pero básicamente estos tumores. Los labios menores, pues aún tienen epitelio escamoso, estratificado, cornificado, lo tenemos ahí, y además tiene la particularidad que es un poquito más delgado y tiene unas papilas muy profundas que hace que se vean de color rosado porque los capilares sanguíneos están muy cercanos a la superficie. Entonces se ve de color rosado, se ven abundantes vasos superficiales, como apreciamos en esta imagen, que la tienen muy vascularizada, inclusive vemos vasos muy dilatados en algunos casos. Entonces, aquí vemos el epitelio con las papilas profundas, tiene también su capa córnea, tiene abundantes glándulas sebáceas, pero ya no le vamos a encontrar glándulas sudoríparas como estaba en los labios mayores, ni tampoco vamos a encontrar folículos pilosos. En resumen, más o menos de estos labios, cubiertos por epitelio plano estratificado, tejido conectivo laxo muy vascularizado, papilas altas hacia el epitelio y abundantes glándulas sebáceas. Eso es lo que tienen los labios mayores. El clítoris, pues el homólogo del pene, también cubierto por epitelio escamoso, estratificado, queratinizado, y que tiene pues una gran cantidad de sinusoides con vascularización que le permiten que tenga erección, es decir, tiene dos cuerpos cavernosos, y aquí vemos relativamente congestionados los cuerpos cavernosos del clítoris. Entonces son epitelio plano estratificado, abundantes terminales nerviosas sensitivas especializadas y dos cuerpos cavernosos. Ya con respecto al himen, pues es una membrana fibroconectiva que está cubierta por epitelio también escamoso estratificado, no queratinizado, y que la importancia por un lado es para algunos de tipo religioso, como digamos ocurre con los musulmanes, que la mujer debe llegar virgen al matrimonio. Y culturalmente también, así no sean musulmanes, algunos están pendientes de eso, pero la importancia la tiene en medicina legal cuando hay desfloración en las violaciones. Ahí sí es muy importante el himen. La vagina, pues es un tubo, digámoslo así, fibromuscular que tiene epitelio escamoso estratificado. En este también se pueden presentar carcinomas escamocelulares o epidermoides. Tenemos un corion con, digamos, relativamente laxo, muy vascularizado. También muchas terminaciones sensitivas. Tienen folículos linfoides para cuestiones de protección, para que no haya mayor problemas de infección como defensa. Y encontramos que hay también la capa muscular, donde hay fibras musculares oblicuas, hay fibras musculares longitudinales, y va a tener una especie de adventicia, como las arterias y las venas grandes, que está en la periferia, está hacia la parte, digamos, de la pelvis. Al hablar de la mucosa, que esto mismo ocurre en el endometrio, en el cervix, la mucosa, un epitelio escamoso estratificado, no queratinizado, pero que presenta cambios con relación al ciclo menstrual. Entonces,
Una capa basal rica en células con nucleoproteínas porque son células que están en reproducción. Luego una capa intermedia que también tiene bastante glucógeno y una capa superficial rica en mucopolisacáridos neutros y glucógeno. ¿Qué podemos decir aquí? Que estas capas presentan cambios según la etapa del ciclo menstrual. Entonces, terminada la menstruación, vemos que es un epitelio delgado, que aquí hay bastante glucógeno y aquí en la parte superficial polisacáridos, mucopolisacáridos y glucógeno. Entonces da esa coloración con una coloración especial. Luego, cuando está en la fase folicular, engruesa y vemos que aumenta el número de células que tienen mucopolisacáridos neutros y glucógeno. Aquí abajo solo observamos glucógeno. Las células basales no captan el glucógeno. Y luego en la fase folicular aumenta el grosor y aumenta también la concentración. Ahí sí prácticamente en todo el espesor de mucopolisacáridos neutros y glucógeno. Ahora, las formas de las células también van a tener algunos cambios que las vamos a hablar ahorita más adelante cuando hablemos del cervix, porque también uno puede identificar células, por ejemplo, que muestran que una señora está en embarazo. En un momento determinado de uno células naviculares abundantes y puede sospechar un embarazo. Aquí en blanco y negro lo mismo, con las células claritas porque están llenas de los mucopolisacáridos y que te habíamos mencionado. Tenemos las glándulas vestibulares menores que tienen epitelio cilíndrico. Estas glándulas pues van a producir secreción que van a ayudar a lubricar esa área del vestíbulo en el introito. Y las mayores, las glándulas de Bartolín, que son dos glándulas más o menos del tamaño de un frijol grande, pero que no se palpan fácilmente, solo se palpan cuando se inflaman o presentan algún problema. Esas glándulas tienen epitelio cilíndrico y cuando salen los conductos hacen una especie de metaplasia escamosa por donde van los conductos y tienen una secreción mucosa, como vemos. Estas son glándulas de secreción mucosa. Y aquí vemos la zona donde hacen la transición de la glándula a los ductos para liberar ese moco. Esas glándulas, el problema que presentan es que pueden hacer quistes por obstrucción. Los quistes se pueden infectar y formar abscesos y requieren atención de urgencia. Es una urgencia ginecológica cuando hay quistes o sobre todo cuando ya se han convertido en abscesos, que hay que hacerles una cirugía que se llama marsupialización para poder drenar y que quede permanentemente drenando la glándula, no se vuelva a cerrar. Aquí vemos esquemáticamente lo que acabamos de hablar, el epitelio cilíndrico que tiene y la producción de moco. Abundantes vasos sanguíneos también tienen en su periferia. Entonces, tenemos la glándula de Bartolín. Aquí estamos con una situación. ¿Sí? Continuamos. Entonces, con la glándula de Bartolín ya dijimos, en forma de haba, más o menos 1 centímetro de largo, produce secreción mucosa. Ese es el resumen de esas glándulas. Y tenemos las glándulas de Skene, que están localizadas a los lados de la uretra. Lubrican esa zona adyacente a la uretra y liberan líquido seroso. Algunos dicen que esas glándulas son unas glándulas que equivalen a la glándula prostática y que en el momento del orgasmo de la mujer también producen abundante secreción y liberan líquido seroso. Y ahora sí nos venimos a la parte central, al cuello uterino. Este es un corte panorámico de un cuello uterino coloreado con hematoxilina eosina.
Entonces observamos, esta es la parte vaginal, aquí sería lo que corresponde a fundos, ahí sí fundos laterales en este caso, y vemos el orificio exocervical y el orificio endocervical interno, que está ya adyacente a la cavidad uterina. Entonces esta es la estructura y esta más o menos anatómicamente cómo se observa. Entonces tiene una parte que está hacia la vagina, que se llama exocervix, porque está externo. Y de aquí hacia arriba tenemos el endocervix, que tienen epitelios diferentes. Eso es importante tener en cuenta. Tienen epitelios diferentes. Es la particularidad. En el exocervix vemos epitelio escamoso, estratificado, no queratinizado. Esa es la particularidad. Ahora, ¿cómo lo vemos en una colposcopia o en una especuloscopia? Aquí es con especuloscopia. Este, por ejemplo, es el cervix de una nulípara. Y aquí en este sector encontramos un borde que da, digamos, el cambio de exocervix, del epitelio exocervical al endocervical. Esta zona la llaman la zona de la lucha de los epitelios. ¿Por qué razón? Cuando la niña no ha menstruado, el epitelio escamoso puede estar un poquito más arriba. Y cuando la niña inicia sus ciclos menstruales, inmediatamente el endocervical baja a transformarse y puede llegar inclusive a ser muy externo. El endocervical puede llegar a ser estar muy externo, desplazando al epitelio exocervical. Entonces el endo saca al exocervical cuando desciende en muchos casos. Por eso le llaman la zona de lucha de los epitelios. Uno tiende a entrar, el otro tiende a salir. Eso se va dando. Y cuando se llega a la menopausia, se devuelve otra vez. Queda encerrado el endocervical y el exocervical permanece en el exterior. Y aquí vemos, vea, otra vez esta unión. Este ya es un cuello de multípara. Ya tuvo un parto vaginal. Entonces cambia la forma del cuello. Entonces aquí, en esta zona donde luchan los epitelios, se llama la zona de transformación. Queda entre la unión escamocolumnar original, que sería esta, y la nueva, que ahorita miraremos algunas imágenes colposcópicas, que es el desplazamiento que hace hacia el exterior. Entonces ahí hay una serie de cambios muy interesantes, donde, digámoslo así, se habla de metaplasia escamosa por ese cambio, y hay hiperplasia de células de la reserva, y el epitelio columnar sale y luego el otro vuelve a reemplazarlo. Ahí hay unos cambios ahí. Entonces, histológicamente vemos exocervix aquí, unión escamocolumnar, y aquí vemos ya toda la parte endocervical, que no es solamente el epitelio en sí, sino que tiene glándulas, tiene una gran cantidad de glándulas, que son las glándulas endocervicales productoras de moco. Aquí ya vemos el exocervix. Esta es la unión que decimos, vea, epitelio escamoso estratificado. Esta es una de las placas de histología que tenemos en el laboratorio. Un epitelio escamoso estratificado y aquí arranca el epitelio columnar. ¿Qué importancia tiene esta unión? Que en esta unión es donde se da o donde comienza el carcinoma de cuello uterino, el escamo celular, porque tenemos también, tengan en cuenta, también hay adenocarcinoma que se origina en las células endocervicales. Es poco frecuente, pero siempre vemos algunos. Entonces, en cambio, vemos mucho exocervical de células escamosas. Entonces, este sitio es importante y es necesario, ojo a este detalle, que cuando se tome una citología, este sea el lugar que esté representado en el estudio citológico para que, digámoslo así,
el patólogo o la citóloga que vea pueda emitir un reporte seguro de la paciente, si hay neoplasia o no hay neoplasia. Doctor, una pregunta. ¿Sí? ¿El BPH afectaría entonces el epitelio exocervical? Afecta especialmente el epitelio exocervical, sí señora. Es el más afectado. Y aparentemente en algunos casos puede que también afecte el endocervical y lo lleve a hacer adenocarcinoma. Eso lo están estudiando y de pronto los pongo en contacto con la doctora Nubia Muñoz, una patóloga colombiana que fue la que hizo ese descubrimiento y la que ayudó al desarrollo de la vacuna para el papiloma humano, virus del papiloma humano. Entonces miremos el cuello uterino, epitelio escamoso exocervical, epitelio cilíndrico endocervical con las glándulas productoras de moco, como lo observamos aquí, y en medio del epitelio exocervical y el epitelio endocervical, y debajo del corion de esos dos epitelios, encontramos las fibras musculares que llegan proyectadas desde el exocervix, generalmente desde el cuerpo uterino, desde el cuerpo uterino. Generalmente, pues uno va a observar que las células que están más, las fibras que están más periféricas son fibras longitudinales y las más centrales son circulares. Entonces, en el trabajo de parto, cuando el cuello se dilata, las fibras longitudinales se retraen y las circulares quedan rodeando la cabeza del feto y van dilatándose para darle el paso a la salida en el periodo expulsivo del parto. Aquí vemos epitelio exocervical con gran cantidad de glucógeno. Ocurre lo mismo que en el cuello, que en la vagina. Hace cambios de acuerdo al ciclo menstrual. Aquí vemos el epitelio columnar endocervical en la parte glandular. Las glándulas con la secreción de moco que encontramos acá, que forman el tapón de moco. Entonces, esta zona está constituida por un estrato único de células cilíndricas, porque por eso se dice epitelio cilíndrico simple. Carece de submucosa, no tiene submucosa, sino que descansa directamente sobre la capa fibrosa del cérvix. Es muy sensible a las infecciones bacterianas y virales. Y algo muy importante es que estas glándulas, a través de cuando presentan infecciones, se taponan y forman quistes que son los famosos quistes de Nabot. Verifiquen los quistes de Nabot y van a darse cuenta que también vamos a hablar de esos quistes. A veces los quistes se proyectan formando pólipos que salen por el cuello uterino. Otros se proyectan y llegan a la superficie haciendo protrusión por debajo del epitelio escamoso. Tienen muchas ubicaciones para que vayan viendo lo de esos quistes de Nabot. Entonces, el epitelio pues presenta hendiduras, como lo vimos hace un momentico, que también la llaman criptas. Estas hendiduras que vemos aquí, también les dicen criptas a esas hendiduras que tiene el epitelio. Digamos, esas se relacionan con las glándulas y poseen, digamos, dos tipos de células columnares, unas que pueden ser ciliadas y otras que son secretoras. Esa es la particularidad. Algunas ciliadas que ayudan a sacar el moco y otras que producen el moco. Entonces vemos aquí gran cantidad de moco. Aquí vemos el epitelio. ¿Cómo vemos macroscópicamente el moco? Aquí es una especuloscopia. Perdón. Vemos la salida del moco, que debe ser relativamente transparente, no purulento. Cuando se toma citología hay que limpiar ese moco para poder coger bien las células o cogerlas adecuadamente. Ahora, el moco tiene su ciclo también según el periodo menstrual. Entonces, el moco presenta
la filancia. La filancia es que se vuelve que uno lo coge con los dedos, como ven en la imagen, y al separar los dedos se puede estirar. Esa era una de las pruebas de fertilidad de la mujer. Cuando la mujer quería tener un hijo, iba palpando el cuello y cuando sacaba moco que estiraba, tenía las relaciones porque sabía que era el momento de la ovulación y podían pasar los espermatozoides. Y este moco ayuda a la capacitación de los espermatozoides. Denle una lecturita a la capacitación de los espermatozoides porque es interesante. Ayuda a la capacitación de ellos. Y el moco, entonces, atravesado por los espermatozoides, sube hasta llegar a la tuba a encontrarse con el óvulo. Esta prueba la llamaban de Orhino Nouns, también para planificar. Cuando la niña tenía moco y no quería tener hijos, entonces no tenía relación. No era 100% o no es 100% segura, pero la utilizaba. Ahora, vamos a hablar de lo que más interesa en citología. Entonces, tenemos que aquí tenemos, digamos, el conducto cervical en la parte de exo, digamos, del exocervix. Entonces, aquí tenemos esta parte que vemos más rojita, está con epitelio cilíndrico o epitelio columnar, que salió, como dije, la zona de la lucha de los epitelios, salió. Ese salió y pudo llegar, por ejemplo, hasta por acá. Pudo haber llegado ahí, pero este también se devuelve. Entonces, ¿qué ocurre? Que esta es la zona de transformación del epitelio. Entonces, cuando se vuelve de columnar a escamoso, hablamos área de epitelio escamoso metaplásico. Entonces, ya aquí en rojo está el área del epitelio cilíndrico. Entonces, uno puede encontrar algunas criptas cervicales en estos espacios, no tan evidentes. Y aquí tenemos el epitelio escamoso original. En cambio, esta es la zona de la lucha de los epitelios. Entonces, esta zona se llama zona de transformación, porque pasa de un epitelio a otro. Si miramos el cuello uterino, vamos a observar un detalle. Aquí era la unión, digamos, original. Hasta aquí llegaba el epitelio escamoso original. Y donde vemos más grisecito, más clarito, entonces donde este epitelio escamoso avanzó, hizo metaplasia, el epitelio cilíndrico hizo metaplasia, se convirtió en escamoso y avanzó hasta llegar aquí. Y aquí está la nueva unión escamo-columnar o exoendocervical o la nueva zona de lucha de los epitelios. Esa es la ubicación. Si nosotros observamos acá, pues es lo mismo que hemos venido diciendo, los cambios que se van presentando. Originalmente es una zona muy pequeñita, generalmente se amplía. Aquí está el epitelio cilíndrico y luego el orificio cervical externo. Por aquí tenemos entonces, al hacer la evaluación, epitelio cilíndrico y afuera epitelio exocervical o epitelio escamoso. Entonces, como digo, son los cambios que se van dando. Ve, aquí está amplia esta zona y luego aquí se reduce la zona de epitelio columnar y da esta disposición que tenemos aquí. Aquí también vemos. Entonces, esta zona que viene de aquí a acá, que está pintada de amarillo, si esto tiene epitelio escamoso, es la zona de transformación. Ahí la tenemos. El ginecólogo, cuando toma la citología, verifica esto. Lo mismo cuando hace una colposcopia. Entonces, veamos aquí el cuello en esta situación. Entonces, vean la zona de transformación desde dónde viene. Y aquí hay células columnares. Y aquí están las células exocervicales avanzando en esta dirección. Y aquí tenemos un poquito de moco en esta imagen. Entonces, la zona de transformación, antiguo exocervical, la tenemos ahí. Y luego, como avanzó, esta es la nueva exocervical.
De este lugar se debe tomar la muestra de la citología. Es importante tener en cuenta eso, que de este lugar debe tomarse esa muestra, verificando bien cómo está la zona de transformación. Aquí lo tenemos esquemáticamente también. Entonces, las zonas que se han presentado, y entonces esta es la zona de transformación exocervical original. Lo teníamos ahí, el epitelio columnar. Entonces, y aquí la metaplasia inmadura que va madurando. Aquí está madura y aquí está inmadura, pero va madurando, debe madurar. Si uno mira las células, cuando se toma una citología, uno puede encontrar células parabasales, o células pequeñitas que pueden ser parabasales o basales, o células atróficas. Uno puede encontrar también células atróficas, que las ven las personas menopáusicas, ya que echarle ojo porque se pueden confundir con las células neoplásicas. Pueden parecerse mucho. Por eso la edad debe aparecer en el informe de citología. Cuando están en una situación intermedia, las veo más o menos con esta forma, el núcleo un poquito grande, pero más pequeño que este y el citoplasma abundante. Y ya cuando están en superficiales, que aumentan las superficiales cuando hay buena actividad estrogénica, el núcleo es pequeño y la célula es relativamente grande. Esta es la evolución de la maduración del epitelio. Y los estrógenos inciden mucho. Cuando los estrógenos dejan de funcionar por la menopausia, ya vamos a ver células de estas en gran cantidad y de estas muy poquitas. Entonces miremos en la citología. Ustedes van a observar la toma de esta muestra de citología. Entonces, esta citología que encontramos aquí, podemos observar que hay dos grupos de células, unas planas con el núcleo pequeñito, son superficiales. De pronto aquí hay una intermedia que tiene el núcleo más grande y más pequeño el citoplasma. Y por aquí otra. Pero además observamos estas células que toman el patrón de panal de abejas. Entonces, si toman el patrón de panal de abejas y encontramos aquí estas otras, que son, estas son exocervicales y estas que tienen el patrón de panal de abejas, aunque a veces las encontramos también verticales, como columnares, esto nos indica que aquí hay células endocervicales. Cuando el patólogo o la citóloga encuentran que hay estos dos tipos de células en la muestra, se dice que es una muestra bien tomada. Y puede decir que si no encuentran neoplasia, no hay neoplasia. Y si la encuentran, pues ya la confirman fácilmente. Eso es importante. Entonces, siempre que se tome una citología, debe haber presencia de estos dos tipos de células para que sea adecuada, porque esto nos muestra que se tomó en la zona de lucha de los epitelios o en la unión escamo-columnar y hay una representación adecuada. Entonces voy a pasar acá. ¿Quién me dice aquí si ve estas células, si está la citología bien tomada o mal tomada? Un voluntario. Nadie se atreve. Doctor, está bien tomada porque hay dos tipos de célula. Bueno, le cuento, no, en realidad solamente, si ustedes ven, son las células planas, epitelio escamoso, exocervical. De pronto, no, pero es que no, esta aquí tiene unas parabasales, aquí unas superficiales, pero realmente que veamos células endocervicales, no vemos los panalitos de abejas, ni las células, digamos, digamos, verticales, que ya las vamos a ver. Ahora, si en la citología solo se ven, vea, estas células, solo se ven estas, vea, el panalito aquí, y aquí las vemos verticales, así se ven las células endocervicales, verticales, o la disposición en panal. Si vemos solamente estas células, solo tomaron endocervix,
Entonces se fueron muy arriba y no tomaron nada. No tomaron, digamos, una muestra adecuada. Entonces, esto es lo importante que hay que tener en cuenta, que las células deben evaluarse adecuadamente para lograr que la citología sea una citología segura y adecuada para hacer un diagnóstico presuntivo de lo que se debe desarrollar. Entonces, eso es, digamos, lo que teníamos más o menos resumido para el día de hoy, para que podamos vernos en la próxima reunión y ya vamos a seguir complementando. Si hay dudas, si hay preguntas, si hay inquietudes, me pueden contar. Y si no, yo ahora más tarde, por ahí después de las 9, porque sigo con otra reunión ahorita, ya me están llamando. Entonces, a través de Sara, les envío unos documentos con respecto a lo que vimos hoy. Y en el libro de histología revisan, complementan, que esta es la base para empezar a hablar ya de lo que es la enfermedad neoplásica del cuello uterino, aunque existen muchas otras enfermedades como la cervicitis y otras, pero vamos a centrarnos en la neoplasia. Y de pronto, si hablamos de cervicitis, hablamos de pronto de las tricomonas que a veces tratan de producir unas células feas. Si hay preguntas, inquietudes, y si no, entonces nos encontraremos en la próxima reunión. También les mando el calendario que acabamos de organizar para que lo tengamos en cuenta. Listo, doctor. Doctor, teníamos una inquietud, sino que Sí, usualmente para núcleo nosotros hacemos una presentación al frente de toda la clase, sí. como para reunir los temas. Entonces queríamos saber cómo vamos a trabajar eso con usted y cómo nos vamos a dividir los temas, o si damos la clase con usted y después hacemos unas diapositivas para meterlas y exponer nosotros, o cómo haríamos. Hoy expuse yo, Sí, pero ya, de acuerdo a lo programado, ustedes leen y van a exponer y yo les complemento. Y vamos buscando diapositivas. Yo tengo algunas y las que ustedes vayan consiguiendo también. A través ahí, pues a través de la biblioteca de la universidad van a encontrar buen material. Entonces, complementamos y con todas esas diapositivas que se vayan desarrollando, se vayan haciendo, hacemos la presentación. Vamos haciendo un collage de todo eso. listo, doctor, me parece súper. Sí, entonces ahí entre todos vamos haciéndolo para que quede Doctor, bien. y perdón, Juanfe, el caso clínico, usted nos ayuda a conseguirlo, porfa. Pues si quieren, ustedes lo consiguen o yo lo voy buscando. Ah, listo, doctor, gracias. Entonces yo lo busco. No, yo lo busco. Yo en Kidney Cancer debo tener varios. Entonces, yo no sé por qué observé que eran dos. El 19 de mayo nomás. Listos. Eso, y hablamos de ese 19 de mayo del caso y promocionamos el programa de la emisora para sacarlo al martes siguiente. Sí, para que lo escuchen y de pronto pues ustedes lo van a tener también ahí a disposición de todos para que lo vean. Sacamos un producto diferente para que le vayan contando al doctor Zapata. Ya, a ver si se anima a hablar por radio porque le da miedo hablar por radio, pero bueno, vamos a hacer eso. Eso, le comentan que vamos a hacer un programa, vamos a hacer algo que sea productivo para la sociedad en prevención en salud. Bueno, Juan Felipe y Camilo y todos, entonces necesito que Sara me mande la lista de todos ustedes para tenerlos ahí ya organizados y empezar a trabajar. Entonces, una feliz noche y me voy para otra reunión que ya me están llamando. Bueno, muchas Listo. gracias. Gracias. Gracias, Bueno, adiós. doctor. Ya. Bueno, adiós. Gracias, doctor. Feliz noche.